Buenos días, amados hermanos. Espero que todos ustedes se encuentren bien y estén bien de salud. Para iniciar el culto de hoy, vamos a orar juntos. Jehová poderoso y nuestro Padre bendito, agradecemos por tu amor grande y eterno para con nosotros. Vivíamos sin conocer nada de que eres nuestro Creador, ni que existe el juicio después de morir. Pero gracias a ti, escuchamos tu palabra y nos hiciste saber tu gran amor. Nos creaste, nos salvaste y nos guías. Igualmente, damos gracias a Jesucristo nuestro Salvador y al Espíritu Santo que está con nosotros siempre. Jesús cumplió la salvación eterna
y tan grande, dando su vida por nosotros. Y el Espíritu Santo nos hizo escuchar el Evangelio verdadero y entender la eterna redención de Jesucristo. Señor, recientemente muchísimas personas están siendo contagiadas cada día por el virus. Te suplicamos que protejas a nuestra vida y a nuestras familias. Aunque este tiempo es muy difícil, deseamos que podamos ver tu buena voluntad. No nos rindamos, sino que soportemos bien y aprendamos a confiar en ti. Te rogamos que nos hagas tener tranquilidad por medio de tu palabra. También que proveas el alimento necesario para nuestra alma y cuerpo. Quiero también, Señor, que la prédica de hoy sea un consuelo para mis hermanos que están en gran dificultad. Encomendamos este tiempo al Espíritu Santo. Hemos orado en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Ok, hermanos. El versículo principal de hoy es San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6. Busquemos. Y pongan un índice allá en San Juan capítulo 6. Desde el versículo 1 al 15. Juan, capítulo 6, desde el versículo 1 al 15. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y la seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando le hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo.
Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Ok? Hermanos, vamos a leer otra vez solo el versículo 6. Versículo 6, una vez más, leamos juntos. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Como Jesús no cambia, si antes sabía lo que había de hacer, entonces ahora también lo sabe, ¿no? Escogí este título para la palabra de hoy. El Señor sabe lo que ha de hacer. Porque esta frase significa que Él sabe los acontecimientos del futuro y que ya tiene de antemano la solución para todos los problemas. En verdad, hoy en día estamos preocupados por coronavirus. Y la cuarentena fue prolongada hasta fin de junio, pero no sabemos hasta cuándo estará esta enfermedad y cuánto más se dificultará la economía. La razón por la que nos preocupamos es porque no sabemos cómo se realizarán las cosas del futuro. Sin embargo, espero que recibamos consolación por medio de la palabra que nuestro Señor sabe lo que ha de hacer de aún este asunto. Primero, vamos a ver paso a paso desde el versículo 1. Juan 6, desde el versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Después de esto, en el capítulo anterior 5, Jesús sanó a una persona que no había podido mover su cuerpo por 35 años. Y esta noticia llegó a muchas personas. Por ello, a pesar de que Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, muchos le siguieron, aún yendo a esa gran distancia. Habían muchos enfermos antes y hoy en día también. Y el deseo de curarse de la enfermedad es muy fuerte, como siempre, ¿no? Vamos a pensar un momento en las señales y la fe. ¿Por qué? Mire, versículo 2, les seguía gran multitud. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. Sin embargo, la fe verdadera no se obtiene por ver señales, no, sino por el oír la palabra. Es cierto, Jesús jamás felicitó a los que le creyeron por haber visto las señales. Busquemos Juan capítulo 2. Vamos a ver Juan capítulo 2. Versículo 23. Juan 2, 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Viendo las señales, milagros que hacía Jesús. ¿Les parece bien esto? ¿Qué opinan? Versículo 24. Pero, ¿qué significa? Muchos creyeron en Jesús por haber visto las señales. Sin embargo, Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Sí? También, en el capítulo 3, un fariseo llamado Nicodemo
vino ante Jesús y le confesó lo siguiente. Capítulo 3, versículo 2. Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y dijo que la manera de nacer de nuevo es por el agua y del Espíritu, es decir, por la palabra de Dios, ¿no? También vamos a ver Juan capítulo 17. Juan 17. Este capítulo entero fue una oración de Jesús a Dios. ¿Okay? Versículo 8. Capítulo 17, versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Dios dio su palabra a Jesús, y Jesús ha dado estas palabras a sus discípulos, ¿no? Ellos recibieron, ¿qué? Las palabras, y han conocido verdaderamente, y han creído que tú me enviaste. Recibir la palabra, y conocer, y creer, esto es la manera correcta. ¿Sí? Por eso, Efesios también dice: en Jesús también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Primero, habiendo oído la palabra, y luego, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Okay? También vamos a ver Mateo, busquemos Mateo capítulo 12. Mateo 12, versículo 38. Versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Deseamos escuchar tu palabra. No, deseamos ver tu señal. ¿No? Si Jesús hubiera mostrado un milagro espectacular a las personas que lo querían ver, ¿ellos habrán creído fielmente en Jesús? No. Versículo 38. Versículo 38. Leamos juntos. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Jonás entró al estómago de un grande pez y 3 días después salió vivo. Esta historia simboliza la muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Piensen bien otra vez. En Juan capítulo 5, Jesús sanó un enfermo. Y después, en el capítulo 6, muchas personas vinieron a Jesús. Esa gente seguía presionándole para que haga señales. ¿Okay? Juan 6, versículo 30. Juan 6, versículo 30. Le dijeron entonces: muchas personas dieron a Jesús: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Entonces, ¿qué creen, hermanos? Si Jesús hubiera hecho milagros otra vez,
le habría seguido más gente. Sería una buena manera para salvar a muchas personas. Ahora bien, vean esta señal y crean en mí. ¿Qué creen, hermanos? ¿Qué señal les habría mostrado Jesús? Realmente, no mostró ninguna señal. Más bien, habló acerca del maná. Versículo 51. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El pan que yo daré es mi carne. Al oír esto, la gente diciendo, ¿qué cosa? ¿Quiere que comamos su carne? Dejó de seguirle. Luego Jesús preguntó a sus discípulos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Respondió Simón Pedro. Veamos juntos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es cierto. La fe verdadera no se obtiene por ver las señales, sino por medio de la palabra. Además, todos los milagros que hizo Jesús tienen significado espiritual. El abrir los ojos del ciego simboliza abrir nuestros ojos para ver a Dios y al mundo eterno que son invisibles. El abrir los oídos del sordo se refiere al abrir nuestros oídos para poder oír la voz del Espíritu Santo y entender la palabra de Dios. El abrir la boca del mudo es abrir nuestra boca para alabar la gloria del Señor y anunciar el Evangelio. Hacer levantar al cojo es levantarnos a nosotros para seguir a Jesús y andar por el camino de justicia. Sanar al leproso se refiere a limpiar nuestros pecados. Y hacer vivir al muerto simboliza revivir a nuestro espíritu muerto. El propósito para lo cual Jesús mostró señales fue para evidenciar que era el Hijo de Dios y así abrir el corazón de las personas para que escucharan su palabra. En Juan capítulo 6, muchas personas vinieron a Jesús. Creo que su número fue más o menos 20,000 personas en total. Porque solamente varones que tenían más de 20 años eran 5,000. ¿Okay? Juan 6, versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Es bueno cuando se reúnen muchas personas, pero necesariamente existe la preocupación por el tema de la comida, ¿no? Una buena manera para solucionarlo puede ser el ayuno, ¿no? ¿Qué opinan, hermanos? Pero Jesús no les dijo a ellos que ayunaran, sino tuvo compasión de su hambre y quiso alimentarlos. Así que preguntó a un discípulo, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman ellos?
Una misma pregunta puede tener sentidos completamente distintos según quien la haga, ¿no? Por ejemplo, si yo hago esa pregunta a la presidenta del grupo de madres: hermana, ¿cómo podemos preparar la comida para que coman tantas personas? Esta pregunta contiene una preocupación, ¿no? ¿Acaso tenemos tanto dinero? ¿Quién trabaja? Lo mismo pasó con Felipe. ¿Okay? Versículo 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. En su respuesta no solo había un cálculo, sino también una preocupación. Si supongamos que un trabajador gana 100 soles al día, 200 denarios equivalen a 20,000 soles. ¿Ok? 20,000 soles. Felipe habría pensado: no tenemos esa cantidad de dinero. Versículo 6. Pero esto decía para probarle, ¿no? Para probar al corazón de Felipe, porque él sabía lo que había de hacer. Entonces, hermanos, vamos a pensar: ¿qué respuesta quería escuchar Jesús de Felipe? Tal vez algo como: Señor, 200 denarios de pan no bastarían. Aunque no tenemos nada, creemos en tu poder, ¿no? Vamos a pensar acerca del cálculo del hombre y la fe en Dios. ¿Okay? El cálculo del hombre y la fe en Dios. Felipe presupuestó 200 denarios para el pan. ¿Este cálculo era necesario o no? ¿Qué piensan ustedes? Estoy convencido de que era necesario. Vamos a poner un ejemplo. Cada vez que realizamos el seminario, entregamos comida gratis. ¿Por qué? Los hermanos y los invitados vienen directamente a la iglesia de su trabajo y después de terminar prédica, tienen que ir a su casa hasta muy lejos, llegan muy tarde por la noche. ¿Cuánta hambre tendrían? Por eso, para cada seminario, el grupo de madres da una propuesta a la iglesia sobre cuánto van a necesitar para preparar comida para tal cantidad de personas. Vamos a imaginar que yo les dijera con una gran fe, así: ¿para qué hacen un presupuesto para la comida, hermanas? Dejemos todo al Señor y oremos nada más. Él nos proveerá con alimentos. Esta no es la fe correcta, sino es ser irresponsable. Ciertamente, mientras que estamos haciendo la obra del Señor, enfrentaremos muchas obras que no podremos cumplir con nuestras fuerzas. En estos momentos debemos tener la fe y orar mientras nos esforzamos todo lo que podemos. ¿Okay? Quiero decir que la fe no significa que está bien actuar de manera imprudentemente. Debemos equilibrar bien
la preparación adecuada y acciones debidas de nuestra parte con la fe en la ayuda del Señor. ¿Okay? Equilibrar. Verdaderamente, esto es algo difícil, requiere sabiduría. Vamos a ver Lucas capítulo 14. Lucas 14. Versículo 28. Lucas 14, versículo 28 al 30. Lucas 14, versículo 28 al 30. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Quiere decir, hay que calcular, ¿no? Hay que calcular los gastos de antemano y preparar y luego empezar, ¿ok? Para poder acabar la obra. También desde el versículo 31, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada que le pide condiciones de paz. Nosotros también, ustedes saben bien, ¿no? Antes de comenzar la construcción, pensamos mucho cuánto espacio necesitaremos y cuánto dinero se necesitaría para completarlo. Y presupuestamos una cantidad de gastos y para ello hemos ofrendado y orado y trabajado con toda nuestra fuerza. No dejamos pensando: Dios hará todo para nosotros. Sin embargo, la obra de construir el nuevo templo no era algo que podíamos hacer nosotros solos. Gracias a Dios, hemos experimentado la ayuda del Señor, ¿no? La iglesia de Corea nos envió una gran cantidad de ofrenda para ayudar nuestra construcción. Amados hermanos, les digo confiadamente, si nosotros no nos hubiéramos esforzado ni preparado bien, ellos no nos habrían ayudado. Es correcto. Mire, calcular los gastos, considera si puede hacer o no. De hecho, este cálculo sí es necesario. ¿Okay? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Si su respuesta es sí, correcto, entonces levanten su mano. A ver, levanten su mano. Y, hermanos, debemos saber también por qué Jesús habló acerca de hacer un presupuesto. ¿Ok? Vamos a ver qué palabras están antes del versículo 28 y después del versículo 32. ¿Ok? Primero, vamos a ver versículo 26. 27. Si alguno viene a mí
y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir? ¿Debemos aborrecer a nuestra familia para seguir a Jesús? No significa esto. No. El Señor nos enseña que honra a tu padre y a tu madre. También dice, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, ¿no? Esta palabra quiere decir que nuestro Creador y Salvador debe estar en el primer lugar de nuestra vida. ¿Okay? También versículo 33. Después del versículo 33, leamos juntos. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto quiere decir que cuando queremos seguir a Jesús, tenemos que disponer un presupuesto firmemente en el corazón. Así, aunque tenga que renunciar todo lo que poseo, seguiré al Señor hasta el fin. Pase lo que pase. ¿Okay? Volvamos, Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 5. Versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Cuando Jesús le preguntó a Felipe, el Señor tenía compasión pensando en cuánta hambre tenía la multitud. Y ya tenía la solución también. ¿Okay? Miren, en verdad, esta palabra es de mucha gracia para nosotros. Y espero que sea una consolación para todos los hermanos, especialmente a quienes están pasando un tiempo difícil. Hoy en día estamos con miedo por el virus y con la preocupación de cuándo será terminado. También muchos se encuentran con problemas económicos. Pero vamos a confiar en esta palabra. Él sabía lo que había de hacer. En este instante también, nuestro Señor sabe, ¿no? Nuestro Señor sabe lo que ha de hacer para sus seguidores. No solo antes. Jesús no cambia, ahora también es. Él sabe lo que ha de hacer. ¿Para quién? Para con nosotros. La Biblia nos muestra esto en varias partes. Vamos a ver algunos ejemplos. Busquemos Génesis. Génesis capítulo 45. Génesis capítulo 45, desde el versículo 5. Leamos juntos. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra,
y aún quedan 5 años, en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran revelación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Ustedes saben, ¿quién dijo esta palabra? José había sido vendido como esclavo a Egipto por sus hermanos. ¿Sí? Mas, después de padecer mucha dificultad, llegó a ser el primer ministro de Egipto. Él dio esta palabra a sus hermanos que le habían vendido. Dios sabía que una inmensa hambruna iba a afectar no solo a Egipto, sino a muchos lugares. Y quiso hacer a su pueblo sobrevivir. Sabía que se requería para ello. Por eso, había enviado a José a Egipto 15 años antes de aquel tiempo. ¿Okay? Espero que no tengan pensamientos que menosprecian la voluntad de Dios. Como, Dios hubiera parado la hambruna con un milagro. O habría sido más fácil hacer llover trigo del cielo sobre la tierra de Israel. Dios sabía de antemano cómo salvar a su pueblo del peligro que padecerían. Y preparaba todo, ¿ok? Preparaba todo. Entonces, creamos en esto. Nosotros también, mire, aunque la dificultad que padeceremos realmente será muy grande, sí, nuestro Señor sabe bien lo que ha de hacer. Y ya está preparada su solución, ¿ok? Moisés también fue similar. Vamos a ver Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, en el Nuevo Testamento. Hechos 7, desde el versículo 20. Hechos capítulo 7, desde el versículo 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero, siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en sus palabras y obras. Para librar a su pueblo algún día de Egipto, Dios hizo que Moisés sea puesto en el río, luego que la princesa se lo encuentre y que crezca como un príncipe de Egipto. ¿Para qué? Mientras que Moisés vivía en el palacio, aprendió mucha sabiduría y Dios lo usó para escribir los 5 primeros libros de la Biblia. Sin embargo, también era necesario humillar su corazón. Era muy necesario. Así que le hizo huir al desierto y ser un pastor de ovejas por 40 años. Se convirtió de un príncipe a un pastor insignificante. ¿Por qué? Para que pudiera guiar al pueblo de Israel por 40 años, desde sus 80 hasta sus 120 años de edad, Dios le entrenó
de antemano, haciéndole guiar a ovejas por 40 años. ¿Okay? Versículo 29. Al oír Moisés esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Y versículo 34. Versículo 34. Esta palabra dijo Jehová a Moisés. Veamos juntos. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para liberarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Cuando el pueblo de Dios estaba afligido en Egipto, obviamente, desde antes de este tiempo, Dios sabía lo que había de hacer para salvarlos. ¿Ok? Entonces, vamos a confiar también que nuestro Señor sabe lo que ha de hacer para nosotros. Él tiene la solución para las dificultades que estamos padeciendo y padeceremos. Si vemos el capítulo 8 de Mateo, Jesús dormía cómodamente en la barca en medio de una tempestad. Los discípulos lo despertaron con gran miedo. El Señor, levantándose, los reprendió, diciendo: ¿por qué teméis? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Dónde está tu fe? Hombres de poca fe. Vamos a pensar en qué no tenían fe los discípulos. Los discípulos de Jesús, ¿en qué no creían? ¿En el poder del Señor? No lo creo. Ya que hace poco ellos vieron a Jesús que alimentó a más de 20,000 personas con tan solo 5 panes, y le vieron sanar a un leproso. No era que no creían en su poder, ¿ok? Sino, creo que la razón por que los discípulos temían mucho fue porque no creían que el Señor sabía lo que había de hacer. ¿Okay? Todos nosotros creemos en el amor del Señor, ¿sí o no? También creemos que es omnipotente, puede hacer todas las cosas. Es verdad. Entonces, hermanos amados, vamos a creer verdaderamente en una cosa más. Nuestro Señor sabe lo que ha de hacer para solucionar a una dificultad en que nos encontramos. ¿Okay? El apóstol Pablo fue a la tierra de Macedonia para predicar el evangelio. La primera ciudad fue Filipos, pero allá fue azotado y encarcelado. No obstante, aún dentro de la cárcel cantó himnos. Mire, después de ser azotado, aún dentro de la cárcel, alabó a Dios. ¿Cómo podía hacerlo tranquilamente? ¿Cómo? Yo creo que él confiaba en esto. Mi Señor tendría algún plan. Yo también tengo algunas experiencias. Cuando estaba en Vancouver, tuve que viajar a Washington, en los Estados Unidos.
para dar el seminario. Pero como el boleto de un vuelo directo era costoso, compré uno que hacía escala en Chicago. Pero como Chicago se ubica en el centro de Estados Unidos, su aeropuerto es enorme, más de 3 veces más grande que el aeropuerto de Lima. Allá hay varios terminales. Para irse a otro terminal hay que tomar bus dentro del aeropuerto. Tuve que recoger el equipaje del avión que había tomado en Vancouver, pero salió muy tarde y tuve que ir muy lejos para subir al siguiente vuelo. Pero había muchísima gente y la cola era larguísima. En fin, pasó el tiempo de salida. En ese momento, honestamente, no estaba tan preocupado. Es cierto. Es verdad. No menosprecien mi fe. ¿Por qué? Pensé. De verdad estoy yendo para la obra del Señor con buena voluntad. Mas, si Él considera que no soy digno para predicar la palabra y ir a esa iglesia, entonces me detendrá. Me detendrá. Y si es necesario ir, me dejará ir. Llegando a la puerta de embarque, vi los monitores. Aunque había pasado la hora, mi vuelo había sido retrasado y no había despegado. No sabía por qué razón, solo que Dios lo habrá detenido. Así que pude llegar bien a Washington y di el seminario durante una semana. Sin embargo, lamentablemente, mi fe no es grande ni perfecta, solo que aprende y madura con el paso del tiempo. De verdad, preparando para la construcción, me estresé muchísimo y me enojaba y desanimaba varias veces cuando nuestros planes no se realizaban por varios años y cuando sufrimos muchas pérdidas. Después de pasar el tiempo, reflexionando lo que pasamos, ahora, puedo entender un poco más que, durante todo este tiempo, el Señor sabía lo que había de hacer y esperaba que el tiempo adecuado llegara. ¿Okay? Vamos a ver Hechos 27. Hechos capítulo 27, versículo 13. Hechos 27, versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Apóstol Pablo quiso predicar en Jerusalén. Mas los judíos le odiaban mucho y lo golpeaban. Por ello, también fue llamado al tribunal varias veces. Al final, para defenderse delante del emperador de Roma, fue enviado hasta ahí como un criminal. Sin embargo, el barco en que estaba él enfrentó una gran tempestad. ¿Okay? Versículo 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudieron poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Versículo 18.
pero siendo combatidos por una furiosa tempestad. Al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día, con nuestras propias manos, armamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. De verdad, ¿qué tanto habrá sacudido las olas a la nave para que arrojaron sus aparejos al mar? Aun cuando todos los que estaban en la nave temían y decían que ya no había esperanza de salvarse. Pero solo Pablo no se preocupaba. Más bien, les consolaba a ellos, diciendo confiadamente: no teman, no vamos a morir. ¿Cómo? Versículo 22. Versículo 22. Versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿En qué aspecto de Dios creyó Pablo para que pudiera tener tanta certeza? Versículo 23. Versículo 23 al 25. Desde el 23 al 25, lentamente. Veamos juntos. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Es una palabra muy importante, ¿no? Yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Antes, en el capítulo 23, cuando Pablo estaba dentro de la cárcel de Jerusalén, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El Señor le había dicho: Pablo, te enviaré a Roma para prediques ahí. Después de oír esta palabra, mientras que Pablo estaba yendo a Roma, la nave en que estaba él afrontó un gran peligro. Pablo tenía fe en esto. Dios le dijo: tú tienes que ir a Roma para predicar ahí. ¿Ok? Entonces, no debía morir antes de llegar a Roma. ¿Okay? La palabra del Señor era una garantía de que la probabilidad de que Pablo muriera en el camino a Roma era 0. ¿Okay? Dios sabía y había preparado de antemano todas las cosas necesarias para que Pablo llegue a Roma. El Señor sabe lo que ha de hacer. Amados hermanos, por favor, en este momento tan difícil y peligroso, vamos a confiar también en esta palabra. Hemos visto varias veces la palabra del Salmo 23, ¿no? Aunque ande el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado
me infundirán aliento. El Señor sabe que para que atravesemos en el valle oscuro de sombra de muerte, necesitamos la luz de la palabra de Dios. También nuestro pastor sabe el camino para salir de ello y guía a sus ovejas fuera de ahí, ¿no? También tenemos una palabra muy preciosa de Isaías capítulo 41. Vamos a ver, Isaías 41. Isaías 41. Isaías 41, versículo 10. Lentamente, todos, leamos juntos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Una vez más, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Creo que muchos hermanos saben bien este versículo y nos gusta mucho, ¿no? Es una palabra de mucha gracia, pero solamente la sabemos o realmente creemos. Recordemos la historia del apóstol Pablo. Él confió en que llegaría a Roma de todos modos. ¿Por qué? Porque el Señor le dio así, ¿no? Yo confío en Dios que será así como se me ha dicho, ¿ok? Y tuvo paz aún en medio de gran tempestad. Nuestro Padre nos dice, mire, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes. Pensemos, hermanos, Dios nos dice, no temas. Esto significa que Él sabe bien lo que ha de hacer para quitar nuestro temor. ¿Ok? Dijo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Ok? Con la diestra, la mano derecha. ¿Ok? Si vemos el Salmo capítulo 8, dice que los cielos y las estrellas son las obras de los dedos del Señor. Pero cuando nos ayuda, dijo que lo hará. Te sustentará con su mano derecha, más poderosa. Piensen bien en los detalles en la creación. Dios ya sabía las cosas que iba a necesitar el hombre para vivir y las hizo muy detalladamente, ¿no? De antemano. Él también sabe que necesitamos en tiempos de dificultad ahora. El Señor sabio y poderoso nos ha dicho que no nos preocupemos. Esto significa que Él ya sabe y tiene preparada una salida. ¿Okay? Sin embargo, esta palabra no quiere decir que jamás seremos contagiados por el virus, ni que esté bien actuar como queramos. Por favor, mientras hacemos lo debido de nuestra parte, siendo prudentes con lo que debidamente debemos tener cuidado, vamos a confiar en la promesa, el plan de Dios. ¿Okay? Volvámonos a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Juan 6, versículo 6.
Leamos juntos otra vez. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. En fin, el Señor solucionó completamente el hambre de la gran multitud. Hizo bastante alimento para que comieran con plenitud e incluso sobrara. ¿Con qué? ¿De qué manera? ¿Saben? Miren este dibujo. Vino un niño delante de Jesús y este le dio su lonchera, en la cual estaban 5 panes y 2 pescados. ¿Piensan bien? Ahora piensen bien. Obviamente este niño no había ido solo para seguir a Jesús hasta tan lejos. ¿Qué piensan? ¿Acaso habría ido solo un niño hasta allá? No, obviamente no. Además, 5 panes y 2 pescados son mucho para un solo niño. Creo que fue la lonchera de una familia, ¿no? Seguramente el padre o la madre del niño estaba allá con él. ¿Okay? Entregando al niño la comida de su familia, le habrían dicho: hijito, lleva este alimento que habíamos preparado para nosotros y darlo primero al Señor. Es la mayor enseñanza que los padres pueden dar a sus hijos. En verdad, Jesús pudo haber hecho alimento aún sin estos panes y pescados. Realmente, lo que quiso ver Jesús fue el corazón de dar su posesión voluntariamente al Señor. ¿Sí? Y Él bendice sobre ese corazón. Nuestro Señor sabe de las cosas para que podamos prosperar. Sin embargo, Él espera. ¿Ok? ¿Qué espera? El corazón de darle lo suyo, como ese niño y sus padres hicieron, aunque tenían hambre. Quiere decir, el corazón de agradecer al Señor y pensar en su gracia primero. Recientemente, creo que ya sabrán la situación de Corea. Mientras que todo el mundo estaba pasando una gran crisis, Corea ha estado superando el riesgo del virus muy excelentemente y mostrando cuán avanzado es. Y empezó a exportar una gran cantidad de equipos médicos, miles de veces más que antes. Es cierto, y seguirá viendo grandes ventajas más. Si tomamos un ejemplo, existe un país llamado Qatar en el Medio Oriente, ¿no? Es un país rico de donde sale petróleo y tiene muchas riquezas. Parece un gráfico de computadora que saldría en películas, ¿no? Pero así se ve el país. Corea le envió a Qatar equipos médicos y de diagnóstico del coronavirus. Luego, para mostrar agradecimiento a Corea, Qatar decidió comprar de Corea barcos especiales para trasladar GNL. Son los más caros y grandes después de los barcos portaaviones. 300 o 400 metros de longitud y 50 metros de anchura. Cada barco cuesta, ¿saben?, $200 millones.
200 millones de dólares, pero Qatar contrató a comprar 100 barcos. Aunque todos los países están atribulados, Corea está ganando grandes beneficios. ¿Cuál es el secreto? Desde antes, aun siendo un país muy pequeño, Corea ha estado enviando misioneros a muchos países, ¿no? Y los hermanos, usando poco para sí mismos, ahorran y ofrendan para el Evangelio, ¿no? Hoy en día podemos ver que Dios está recompensando bastante. De verdad, el peligro real en el Perú recién comienza. Todavía no. Recién comienza. El número de los contagiados ha superado 140,000 personas. Ustedes saben mejor que yo. Durante esta semana, cada día más de 5,000 personas fueron infectadas. Pero pronto no tendrá otra opción que terminar la cuarentena por la economía. Entonces los casos aumentarán explosivamente. Incluso el clima ya comienza a hacer frío. Muchos van a toser. Llegará a ser difícil distinguir si uno tiene solo un resfrío o el virus. Además, ir al hospital será un mayor reto. Hay que tener muchísimo cuidado. Amados hermanos, me preocupo por nuestros hermanos que tienen que salir a trabajar y por si algún miembro de su familia se infecta. Vamos a equilibrar bien nuestra fe y prudencia. ¿Okay? Debemos equilibrar la prudencia y la fe. Esperemos la bendición del Señor y creamos en su protección, siendo lo más cuidadosos posible. ¿Okay? Nos preocupamos por muchas cosas. Nos preocupamos. Sin embargo, hermanos, no temamos. ¿Okay? El Señor, nuestro amado Padre, sabe lo que ha de hacer para el beneficio de sus hijos. Amén. Tengan mucho cuidado, hermanos. Hasta el próximo encuentro. Muchas gracias. Vamos a terminar. Nuestro Padre Celestial, que nos ama siempre, sabemos bien que eres poderoso, misericordioso y clemente. Jesucristo nuestro Señor, eres digno de tomar toda la honra, gloria y alabanza, porque fuiste inmolado como el Cordero en vez de nosotros. Sabemos bien de tu infinito poder, y por medio de la palabra de hoy, aprendimos un punto más muy importante, que tú sabes bien lo que has de hacer. También sabes bien el peligro en que estamos y que necesitamos. Señor, te pedimos por tu misericordia el escudo de nuestra vida, por favor. Guardes la salud y paz de nuestros hermanos y sus familias. Ayúdanos para que nadie se caiga
y para que podamos soportar firmemente este tiempo difícil. Por favor, aumenta en nosotros la paciencia y la esperanza de tu venida. Ante todo, agradecemos por toda gracia que nos has dado. Que tu nombre y amor sea alabado por los siglos de los siglos. Agradeciendo por toda tu gracia, hemos orado en el santo nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Hasta luego. Cuídense mucho. Dios Todopoderoso, mi Señor, no hay nada que tú no puedas hacer. Sabes nuestras oraciones, todos nuestros pensamientos, nuestros sueños y nuestra esperanza. El Señor nuestro Dios es siempre fiel, nos puede liberar de aflicciones. Nada es imposible para ti, das la vida a los muertos. No hay nadie que te pueda vencer. Confío lo que dice el Señor, echo mi red en el mar, y todos verán sus grandes obras y le adorarán. Confía lo que dice el Señor, echa tu red en el mar. Nada es imposible para el que cree. Dios Todopoderoso, mi Señor, no hay nada que tú no puedas hacer. Sabes nuestras oraciones, todos nuestros pensamientos, nuestros sueños y nuestra esperanza. El Señor nuestro Dios es siempre fiel, nos puede liberar de aflicciones. Nada es imposible para ti, das la vida a los muertos. No hay nadie que te pueda vencer. Confío lo que dice el Señor, echo mi red en el mar, y todos verán sus grandes obras y le adorarán. Confía lo que dice el Señor, echa tu red en el mar. Nada es imposible para el que cree. Confío lo que dice el Señor, echo mi red en el mar,
y todos verán sus grandes obras y le adorarán. Confía en lo que dice el Señor, echa tu red en el mar. Nada es imposible para el que cree. Nada es imposible para el que cree. Nada es imposible para el que